de pronto consultando algunas de de lo que se diga y lo que se orienta acá. A los que van ingresando, bienvenidos, buenas noches. Recordemos que estamos en este encuentro sobre los mitos y realidades sobre el mundo laboral. Quien orientará este espacio será la psicóloga Estefanía Gil Berrío, psicóloga y mentora del Centro de Empleo de Confama. Bienvenidos a todos, bienvenida Estefanía, gracias por aceptar esta invitación de la Fundación Universitaria Católica del Norte y también esperamos que contigo, como decía la invitación que le enviamos a los correos a sus WhatsApp, también podamos resolver algunas preguntas, algunas inquietudes, podamos fortalecernos un poco más sobre el mundo laboral y también ir como despejando esos mitos y esos miedos que muchas veces están en nuestro entorno, en nuestro contorno. Estefanía, buenas noches, bienvenida. Bueno, muchas gracias, don Octavio, por esa presentación. Nuevamente les cuento, mi nombre es Estefanía Gil, yo soy psicóloga y mentora del Centro de Empleo de Confama y agradecerles a ustedes también por participar en este espacio. Va a ser un espacio muy nutrido, vamos a tener un tipo conversatorio, no me van a ver a mí acá hablando y dándoles un montón de tips y diciéndoles un montón de cosas, sino que la idea es que ustedes también participen, que preguntemos si algo no nos queda claro de las plataformas de postulación, si de pronto no conocíamos algo para postularnos, me alzan la mano, me dicen, mira, yo me postulo de esta forma, o yo entrego esta hoja de vida, o esto me está pasando, listo. Entonces, no es solamente Estefanía y don Octavio dándoles un montón de cosas, sino que la idea es que entre todos participemos, no hay preguntas bobas, como dicen el refrán, sino el bobo que no pregunta. Listo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. No voy a ver las manitos alzadas, pero pueden dejar las preguntas en el chat o me pueden entonces interrumpir. Listo. Sí, Estefanía, claro que sí, yo estaré aquí pues contigo y también te voy a estar pues como orientando y diciendo quién quiere participar y todo lo demás. Y la idea de, como tú lo dices, la dinámica es que tú empieces y también vamos como teniendo en los apuntes nuestras inquietudes, nuestras preguntas, los miedos, los mitos, preguntemos sobre esos miedos y esos mitos que muchas veces a nosotros nos pasa. Claro que sí, Estefanía, voy a estar aquí pendiente contigo y te voy a estar también diciendo quién quiere participar. Listo, claro que sí. Entonces, como nos convoca el título de la reunión, vamos a hablar de esos mitos laborales o qué estamos haciendo bien o mal para la consecución del trabajo. Primeramente, les voy a contar qué hace un centro de empleo, cómo podemos usar el centro de empleo a nuestro favor. Les cuento que todas las cajas de compensación tienen un centro de empleo. Los centros de empleo, digamos que son ese puente entre las empresas y los oferentes o candidatos. ¿A qué va eso? Digamos en palabras coloquiales, el gobierno le dijo a las empresas, venga empresas, necesito que las vacantes que ustedes necesiten en sus empresas o los puestos de trabajo, todos sean publicados por el Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es una plataforma que nos permite a nosotros como candidatos registrar toda nuestra información, registrar toda la información de la hoja de vida, incluyendo datos personales, perfil laboral, experiencia laboral y todo lo relacionado también con la educación, y es una hoja de vida que nos va a permitir postularnos a las diferentes vacantes. En un momento les voy a explicar cómo se hace para las personas que de pronto no lo conocían, también puedan ingresar por ese medio y puedan mirar todas las vacantes laborales que hay en los diferentes municipios. ¿Por qué? Porque CICE o Servicio Público de Empleo no solamente funciona acá en Antioquia o en el norte o en el oriente, sino que funciona a nivel Colombia. Todas las empresas deben, según la resolución, deben ingresar por esa plataforma todas las vacantes laborales que se generen dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la hoja de vida. La hoja de vida es esa carta de presentación que nosotros le decimos a las empresas, venga empresas, mire quién soy yo, qué les puedo ofrecer y qué tengo. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a mirar cuáles son esas partes o
o esos fragmentos importantes que debe tener una hoja de vida. Primero, debe ser atractiva. Debe de tener la información actualizada, muy importante. Es que resulta que yo me postulé ayer por Computrabajo y ahí esta mañana me robaron el celular y tuve que cambiar de SIM card. Voy y ¿qué hago? Actualizo la hoja de vida, porque si me llaman al número que me robaron, ¿qué va a pasar? Nadie va a contestar, ¿cierto? Entonces, primero, datos actualizados. Segundo, importante, el nivel educativo. No, no dejemos que el entrevistador o el de talento humano o el psicólogo sea el que tenga que adivinar. Ay, y Pepito Pérez será bachiller, o Pepito Pérez será profesional, o será técnico o tecnólogo. No, no es necesario que nos pongan todos los cursos, talleres y seminarios que hicimos, pero sí muy importante que nos pongan esa formación y ese nivel educativo. Ahora vamos con algo muy importante que es la experiencia laboral. En la experiencia laboral debemos de poner las funciones. ¿Por qué debemos poner las funciones? Listo. Pusimos la experiencia laboral que Pepito Pérez trabajó en el supermercado por allá de Doña Flor, pero no le pusimos las funciones. Ya nosotros como reclutadores, porque mi cargo en este caso como psicólogo organizacional es eso, validar hojas de vida para las diferentes empresas de acá del norte de Antioquia, de los diferentes municipios, lo que hacemos es una checklist. Entonces, vuelvo con la hoja de vida de Pepito Pérez. Tengo a Pepito Pérez y me dice que él en el supermercado estuvo un año trabajando y que era muy responsable y organizado. Hmm. Bueno, Pepito Pérez era muy responsable y organizado, pero lo que yo necesito saber es que Pepito Pérez, cuáles eran esas funciones para mirar si cumple con el perfil laboral que estamos buscando en ese momento en la empresa. Listo, Pepito Pérez ya sí me pone una hoja de vida completa donde me dice que tenía manejo de efectivo, que tenía manejo de inventario, que tenía relacionamiento con proveedores, que cerraba caja, por ejemplo, y adicional, no sé, hacía los servicios generales. Ya sé que Pepito Pérez, yo en esa checklist puedo verificar que él sí va a cumplir con lo que necesito para la oferta laboral. Entonces, un recorderis rápido, esa hoja de vida debe de tener, debe ser atractiva, debe ser un perfil llamativo, debo de poner el nivel educativo, las experiencias laborales. No es que yo les digo, ay, sí, póngame en todo lo que han hecho. No, pueden ponerme 5 funciones específicas en cada experiencia laboral. No es necesario que me cuenten 15, 20 funciones, pero sí esas funciones específicas o esas funciones representativas de ese cargo que usted considere que son llamativas para las vacantes a las cuales usted se está postulando. Y adicional, debemos de poner esas habilidades. Digamos que el mundo laboral ha cambiado tanto que ya nos fijamos mucho en esas habilidades blandas, es decir, las habilidades del ser. Tenemos unas habilidades duras y unas habilidades blandas. En la, digamos que en el cambio o esos pasos agigantados que ha dado el talento humano o la forma de la consecución del talento, nos interesa mucho que la persona tenga la capacidad de trabajar en equipo, que tenga comunicación asertiva, que sea una persona crítica, una persona de autogestión. Entonces, todas esas habilidades es importante también tenerlas en la hoja de vida con el fin de que sea una hoja de vida atractiva. Y esas habilidades no solamente van a servir para el área operativa, sino que te van a servir para el área administrativa y para el área comercial, independientemente del rol al cual te estés postulando. ¿Alguna pregunta sobre la hoja de vida? Estefanía, en el momento en el chat no hay ninguna. Entonces, si quieres, continúa. Listo, entonces vamos a hablar un poco sobre el perfil laboral. Por ahí hay una manito levantada. Sí, Johnny Leandro Vélez Correa, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar, y muy buenas noches, Estefanía. Primero que todo, te doy gracias por acompañarnos aquí, porque lo que estás mencionando es muy importante. Estefanía, yo tengo una consulta. Resulta, sucede y acontece que hace poco vi que en Estados Unidos se valora significativamente que los currículos
se coloquen, por ejemplo, las experiencias negativas y sobre todo también cómo de pronto tuvo una acción para mejorar esa situación, ¿cierto? Porque ellos valoran mucho como el sentido de de la resiliencia, entonces me pareció muy bacano y no sé si realmente tenga valor o no. Listo, Johnny, gracias por tu pregunta. Eso se llama metodología STAR. Esa metodología STAR se está usando mucho, no solamente acá en Colombia, sino en los diferentes países, pero más que todo se usa en los momentos de las entrevistas laborales. Cuando nos hacen una pregunta que nosotros decimos, jue madre, esa pregunta yo cómo la respondo, eso es seguro para no darme en el trabajo, eso es para corcharme, pero no. Es una pregunta, por ejemplo. Cuéntanos una experiencia negativa que hayas tenido en tu último empleo. Ah, no, es que imagínese que yo era asesor comercial y un cliente, no, eso me trató muy mal, me tiró agua, me hizo de esto, pero ese cliente que nos compraba 50 millones mensuales. Entonces, desde ahí ya miran la persona, te van a preguntar, por ejemplo, ¿qué hiciste para afianzar nuevamente la relación o el cliente, qué fue lo que pasó en el momento? Entonces, esa metodología STAR, como lo menciona el compañero, es muy usada y más que todo en el proceso de entrevista, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y de ahí ya vamos a tener, digamos que varios ejemplos que van a ampliar como toda la información y ya ampliaríamos como la respuesta de la pregunta del compañero. Listo. Ahora vamos En a el hablar chat, entonces. Estefan, en el chat también hay otra pregunta de Andrea Cardona. La saludamos y gracias por estar conectada con nosotros. Ella nos dice, en cuanto a la edad, ¿tienen edades preferenciales? Bueno, ¿qué les cuento? Son políticas empresariales. En las políticas empresariales, según la ARL, hay algunos datos, digamos, que les impiden, dependiendo el cargo al que se vayan a postular. Por ejemplo, en los cargos operativos donde se debe de hacer mucho peso, donde debe estar en constante movimiento, debe estar entrando a una cava, debe estar saliendo con canastas o llevando cosas muy pesadas, la ARL les tiene, digamos que un tipo de restricción donde les indican que el personal no debe ser mayor a 48 años, pero vuelvo y reitero, es dependiendo los cargos a los cuales nos vayamos a postular. Por ejemplo, les cuento así como por encimita. En ese momento Confama está incluso sacando un proyecto que se llama 50 Plus. Son vacantes que son solamente para esas personas porque tenemos el pensamiento, ah, no, es que el viejo ya no tiene la capacidad, o este señor o esta señora, cuando en realidad el futuro del empleo nos está llevando a una a tener que estar de la mano tanto los candidatos que tienen esa experiencia, que tienen esa experticia, que tienen la capacidad de desarrollarse supremamente bien en un cargo, con los jóvenes que apenas de pronto estamos saliendo de un bachiller, estamos saliendo de una técnica, de una tecnología. Pero entonces, como les mencionaba, el futuro del empleo ya está evolucionando tanto que tenemos que llegar a un punto que debemos de trabajar todos juntos para que aquel nos enseñe esa experticia y esas capacidades, como para nosotros como jóvenes también enseñarles lo que aprendimos, cómo desarrollar también ese montón de habilidades. Entonces, siendo muy puntuales en cuanto a la edad, no hay una edad limitante ni una edad, digamos que no, es que yo no contrato niños, jóvenes de 18, no, sino que muchas veces por los cargos o el tipo de tarea, las empresas con SST o ARL son un poco restrictivos, pero depende, digamos que la operación que se va a generar en el momento. Listo, Andrea, por el momento no hay más preguntas. Puedes seguir. Listo, entonces como les mencionaba, ese perfil laboral es ese abrebocas, por decirlo en palabras coloquiales, donde yo voy a mirar quién es Pepito Pérez. Entonces, ¿qué es lo ideal que vaya en ese perfil laboral? Que tengamos entonces formación académica, nivel educativo u oficio. Muchas veces somos, por estar a la carrera, ponemos solamente, soy una persona comprometida, responsable, puntual y muy colaborativa. Eso perfil que nos dice, ah, qué rico, es muy colaborativo, súper bueno.
pero necesitamos es un perfil que efectivamente hable de lo que nosotros le podemos brindar a la empresa como valor agregado. Entonces, ¿cuál es el perfil, digamos, que nosotros como centro de empleo y psicólogos organizacionales valoramos en el momento de hacer ese checklist y mirar esas hojas de vida? Que nos digan, formación académica puede ser básica primaria, básica secundaria, maestría, doctorado, o en su defecto, si no tuvo formación académica, que nos diga cuál es el oficio, auxiliar de servicios generales, si es operario de construcción, ayudante de obra, que nos cuenten cuál es el tiempo de experiencia. Esa experiencia puede ser en años o puede ser en meses. Que nos diga cuál es el área o sector, área administrativa, área comercial, área operativa, no sé, área de la construcción, que nos cuente exactamente eso, cuáles eran esas funciones principales o funciones representativas y cuáles fueron esas habilidades duras, es decir, que soy el mejor manejando esta herramienta o tengo la capacidad de manejar este tipo de software o me va súper bien con la página de la DIAN, por ejemplo. Y ya que nos hablen de esas competencias laborales o habilidades blandas. Por ejemplo, liderazgo, comunicación asertiva, atención al detalle, esas competencias nos dan, digamos que la entrada para nosotros saber si esa persona sí se va a alinear con los objetivos empresariales. ¿A qué voy? Todas las empresas tienen una cultura organizacional. Esa cultura organizacional es muy sólida y se construye por mucho tiempo. No es que el gerente amanezca y diga, no, yo quiero que mi empresa sea líder en el manejo de equipos o que mi empresa sea excelente en trabajo en equipo. No, eso, ese proceso se construye diariamente y es un proceso de culturización que pena durante años. Entonces, eso nos deja ver que esa persona se va también a alinear con los valores de la empresa que necesita ese cargo. Listo. Entonces, ahí está la importancia del perfil laboral. No es solamente, no, sí, yo soy muy puntual y responsable. Está bien, eres muy puntual y responsable, pero necesitamos que en esa hoja de vida también nos cuentes detalles representativos de tu vida laboral, incluyendo esas funciones, vuelvo y reitero, porque son muy importantes a la hora de nosotros hacer el checklist de los perfiles laborales que se están necesitando. Listo. De pronto alguna pregunta sobre perfil laboral, cómo se construye, algo que no les haya quedado claro. Estefanía, en el chat hay una pregunta que no la entiendo muy bien, de pronto Sara se nos la puede volver a copiar. Dice, si una persona es nueva en un trabajo que no conoce bien cómo se mundo en el mundo laboral o cómo se mueve o cómo lo conoce, no sé, no la entiendo bien. Sara, por favor, vuelve si la escribes, listo. Es la única pregunta que hay por el momento Listo, en el mientras que chat. Sara entonces la escribe nuevamente, vamos a continuar por acá. Listo, ahora sí les voy a hablar de las plataformas adecuadas y seguras para hacer las postulaciones a las diferentes vacantes. Tenemos el Servicio Público de Empleo, que se conoce mucho como CICE, que ya mismo les voy a mostrar cómo ingresar. Casi todos conocemos CompuTrabajo. Cuando nosotros nos vamos a postular a CompuTrabajo, en las vacantes nos hacen unas preguntas que nosotros decimos, ¿eso para qué? Yo le voy a responder a todo eso, no, 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 no. O le voy a responder a todo eso, sí, 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 sí. Esas preguntas, muchachos, son preguntas filtros. Esas preguntas lo que hacen nosotros como reclutadores, lo que hacemos es poner para mirar la adecuación del candidato a esa vacante y así, con ayuda de la inteligencia artificial, no tener que ver todas las hojas de vida, sino que irnos a las que más tienen adecuación. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero eso qué significa? Bueno, la inteligencia artificial, digamos que es ese compañero en este momento, no solamente para reclutar, sino para diferentes cosas en las empresas. Nosotros, ¿cómo lo usamos? Ese robot o esa inteligencia lo que hace es dividir las hojas de vida, qué pena, en adecuadas o no adecuadas. Puede que Pepito Pérez sea el mejor en seguridad y salud en el trabajo,
pero cuando me respondió las preguntas, yo le dije, ¿usted tiene la capacidad de gestionar o de construir el plan o la matriz normativa? Me dijo que no, puede que sea el mejor construyendo esa matriz normativa, pero ya me dijo que no. Lo que hace la inteligencia artificial es pasarlo a hojas de vida que no es necesario que las miremos porque no nos van a cumplir. Entonces, cuando nos postulamos por CompuTrabajo, es importante que le pongamos atención a lo que estamos respondiendo, porque esa inteligencia artificial, vuelvo y reitero, lo que va a hacer es dividir esas hojas de vida en las que sí sirven para ese puesto de trabajo y las que no, para que nosotros, digamos que, por decirlo en palabras de talento humano, no perdamos ese tiempo en la validación de esa hoja de vida. Entonces, otra cosa, cuando adjuntamos la hoja de vida, adjuntamos un recibo, adjuntamos una factura, adjuntamos los exámenes del tío, los de la mamá, los míos y nunca adjuntamos una hoja de vida. Adjuntamos el número de contacto al que le falta un número, el correo electrónico no sabemos si es Hotmail, si es Gmail. Entonces ahí está poner un poquito de cuidado, son minucias que las cuales tenemos que prestar atención para poder hacer postulaciones efectivas. Importantísimo, cuando nosotros subimos esa hoja de vida a CompuTrabajo, ahí nos da la opción de verificar la hoja de vida antes de subirla. ¿Verdad? No es perder. Miremos esos 2 segundos si ingresamos la hoja de vida correcta. O algo que nos pasa mucho, suben una hoja de vida con contraseña. Adivínenles la contraseña, pues si está en berraco. Entonces, ese tipo de cositas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer todas las postulaciones. Luego, también en los procesos de selección que se están usando, las pruebas psicométricas. Esas pruebas psicométricas son pruebas ya estandarizadas que le permiten a los psicólogos organizacionales o el personal de talento humano tomar una decisión más asertiva. No es palabra de Dios, eso sí lo tenemos que tener súper claro, porque las pruebas psicotécnicas nos dan esa manito para tomar decisiones, pero no son palabra de Dios. Como lo pueden ver, digamos que nos permiten conocer más de la persona y cuáles son esos estilos de personalidad y cómo se va a desenvolver en el mundo laboral. No significa que es que, ay, no, a mí me fue todo mal en esa prueba, no me van a llamar, no. Porque todo es, digamos que todos esos filtros nos ayudan para nosotros tomar la decisión. No solamente, ay, no es que le fue mal, pero en la entrevista le fue súper bien. No, yo más bien lo descarto, no. No, vuelvo y reitero, no es palabra de Dios. Esas pruebas psicotécnicas se están usando mucho, incluso ya hay pruebas gamificadas. ¿Esto qué significa? Ya hay pruebas en forma de juego, donde a usted jugando lo están evaluando. Entonces, como les mencioné, ya estamos, digamos que en un avance a pasos agigantados, donde antes usted llevaba la hoja de vida, ay, si es que ve, yo soy vecino de aquel, o es que yo soy prima de Julanito o de Peranito, no. Ya lo La que se está palanca que se haciendo, dice. exactamente, o es que no, yo soy amigo de aquel, o es que aquel me mandó. Ya no estamos usando mucho eso de los referidos o es que la rosca, que tal cosa, no, ya se está usando mucho, es venga, yo le muestro mi hoja de vida, haga su proceso y mire si es apto para comenzar o para suplir ese puesto laboral. Ahora Estefa, vamos a, una pregunta ahí, una cuéntame, pregunta sobre las pruebas psicotécnicas. O claro que sea, sí. ¿todas las empresas las tienen que aplicar o solamente las aplican para un determinado empleo? Bueno, en ese momento, digamos que ya se está intentando cambiar el chip a las empresas que creen que las pruebas psicotécnicas o las pruebas proyectivas o las pruebas psicométricas solamente se le aplican a la persona que no, que esa persona, yo para qué le voy a aplicar eso, ¿es que acaso está loco? ¿O yo para qué le voy a Ajá, hacer eso? exacto, a eso me Entonces, refería la eh, pregunta. digamos que ya se está cambiando ese chip donde se les quiere mostrar que las pruebas es para mirar esos rasgos de personalidad y cómo esa persona se va a desenvolver estrictamente en un ambiente laboral. Porque las pruebas, digamos que están muy enfocadas, más que todo las que ya están parametrizadas, donde usted le dan una opción de A hasta C o de A hasta E, donde les dicen escojan. Entonces ahí es donde validamos si usted va a tener, si necesitamos, por ejemplo, un vendedor. Listo, a ese vendedor necesitamos que cumpla con unas metas, que tenga una comunicación muy fluida, que tenga la capacidad de trabajar bajo presión, porque
Cumplir metas no es para nada sencillo, entonces con esas pruebas no es que vamos a ver que, ay, qué pobre Julanito Pérez tiene, no, un cuadro de ansiedad, no. Antes de pensaba, como le decía el doctor Octavio, que no, sí, es que esa prueba, no, pero es que acaso están locos los empleados o yo cómo voy a contratar un loco, no, es para mirar incluso si esa persona sí va a tener las capacidades puntuales que se necesitan para ese cargo, porque yo con un no sé, con un vendedor que no tenga capacidad de trabajo bajo presión, que no, es que no pudo alcanzar los 100 millones del mes y se me ponga a llorar, o más bien entonces me renuncie o me deje el trabajo tirado, o que tuvo un problema por allá con doña Pepita porque hoy doña Pepita se quemó con la sopa del almuerzo, entonces estaba brava en el negocio y entonces el vendedor dijo, no, es que esa está brava es conmigo. Entonces, esas pruebas nos ayudan es para mirar si esa persona en características muy de perfil va a cumplir con lo que se necesita para la empresa. Así es, Estefa. Por eso referí la pregunta, porque muchas veces hay uno de los mitos y miedos que tenemos en el mundo laboral es que, ay, me aplicaron una prueba para ver si yo tenía un rasgo característico de depresión, de ansiedad, de delirio, algún trastorno y todo lo demás. De pronto puede que haya un resultado así, pero eso no va a medir, digamos, su capacidad laboral en el momento, digamos, de ser contratado. Y lo decía también acá Estefanía. También son unas pruebas en las cuales el empleador o el de recursos humanos va a tener también la capacidad de definir, digamos, para cuál puesto es apto, si hay varios, pues, como vacantes o es el mejor candidato. O sea, vamos a desterrar ya un mito y un miedo. Si le hacen alguna prueba psicotécnica, relájese, tranquilo, tranquila, con la verdad, con lo que usted sabe y la haga normal, porque si de pronto ya lo que decía Estefa, muestra nerviosismo, muestra que ya empieza de pronto, digamos, algún lenguaje no verbal a expresarse, entonces ya de pronto también es no, relajado, relajada, tranquilo, y haga la prueba y ya espere los resultados. Listo, entonces ahora sí vamos a tocar a fondo esos mitos y esos miedos que nosotros nos dan cuando nos llaman, ay, bueno, ya postulamos la hoja de vida, ya le hicimos esos arreglitos a esa hoja de vida, resulta que sí pasé. Entonces ya viene lo más duro, fue madre, la entrevista. Mito. Ay, no, es que a mí solamente me evalúan cuando llego y me siento delante del entrevistador. No es así. Desde que nosotros los estamos llamando, estamos mirando si la persona sí nos va a cumplir. Yo llamo, no sé, vamos a poner una vacante cualquiera, auxiliar administrativo. Ah, hola, doña Rosa. ¿Quién es? ¿Y para qué es que me... No. Ah, ya me acordé, es que yo mandé tantas hojitas de vida. Mm, pero yo no sé. Desde ahí nosotros estamos evaluando a la persona. Usted desde ahí ya comenzó su segundo filtro. El primer filtro, hoja de vida. Segundo filtro, primer contacto. O cuando nos responden, no sé, para un cargo administrativo, un cargo de contadora. Ah, sí, parce, claro, yo sí soy capaz. Eso, no. Claro, amor, obvio. Sabemos que un perfil de contador lo que necesitamos es que sea una persona reservada, que sea una persona que esté siempre rodeada de números, que sea una persona muy recatada. Entonces, en el momento que nosotros ya estamos escuchando ese tipo de conversaciones donde él nos dice, sí, parce, claro, mora, ya le llego, cómo, dónde, cuándo. Entonces, ese tipo de respuestas nos dan también de pronto como matices para mirar si sí va para ese cargo donde la empresa necesita un tipo de perfil específico. Entonces, tumbemos esa barrera donde dice, no, es que a mí me están evaluando desde que yo me siento, no. Desde que enviaste tu hoja de vida te estamos evaluando, listo. Cuando miramos tu hoja de vida y cuando hacemos el primer contacto. Ahora les vamos a mostrar otro, que serían, por ejemplo, estas hojas de vida. Tenemos acá a Catalina. Catalina está buscando su primer experiencia laboral. Vamos a mirar qué tal nos parece esta hoja de vida de Catalina. Catalina nos dice, Catalina Esteves, mesera o cualquier puesto. Nos pone su fotografía,
Y ya les voy a leer el perfil para que ya opinemos sobre la información que nos deja Catalina. Catalina nos dice, estudiante, me considero una persona responsable y ordenado. Busco mi primera experiencia laboral. Yo les bajo por aquí. Busco mi primera experiencia laboral. Hincha del Atlético Nacional. Me interesa cualquier puesto. ¿Ustedes ahí qué opinan? ¿Qué opinan sobre Catalina, sobre la información que nos compartió, sobre ese perfil laboral? Ustedes, si estuvieran en el puesto o estuvieran en el rol en el cual estamos nosotros viendo hojas de vida diariamente, ¿ustedes qué harían? ¿La llaman, no la llaman, la llamamos? No, Levantemos la para nada. manito. Dale, que sí, dale, dale, Johnny. Pues yo personalmente no. Primero que todo, pues la foto también muy sugestiva, ¿cierto? Ajá. Y eso ya demuestra pues una clara connotación de lo que pretende, ¿cierto? Ujú. Y también, como dije ahora, el diablo está en los detalles. Si alguien me dice soy responsable y ordenado, es decir, ordenada o algo por el estilo, ya uno va prestando atención como al estilo de semántica, la redacción, ¿cierto? La apropiación de las palabras y eso ya deja mucho que desear. Yo a nivel profesional puedo ser, digámoslo, jovial, ¿cierto? No, no tan formal al momento de hablar, pero ya en cuanto a lo que es redacción técnica y todo eso, le presto mucha atención, demasiada rigurosidad con respecto a eso. Entonces, hay cosas que no deben de ir al plano también profesional. Por ejemplo, ¿para qué quiero saber yo que sea hincha de Nacional? ¿En qué me va a aportar eso o a dónde va a venir acá a laborar? No tiene razón de ser. Ujú. De pronto alguien opina algo diferente a lo de Johnny. Andrea Listo. Cardona dice que no es la información adecuada para la hoja de vida y Maxi Cielo, así está en Teams, dice que no aceptaría pues como la hoja de vida. Si Listo. quiere dejen también en el chat algunas respuestas. Listo, porque efectivamente, como yo les mencionaba, muchas veces en estas hojas de vida solamente nos dicen, bueno, me considero una persona responsable y ordenado, bueno. Y nos dicen, buscando mi primera experiencia laboral, hincha del Atlético Nacional y dispuesta a aprender. Idioma inglés avanzado, con Z, ustedes el español un poco, ya se le olvidó español al parecer, nos mezcla aproximadamente 6 colores. Nos pone un verde, un blanco, un rosado, un morado, un azul. Por acá nos pone otro verde diferente. Acá nos mezcla una tipografía de letra diferente. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí nosotros sabemos que Catalina no va a estar en ningún puesto de nuestra organización, independientemente sea área comercial, área administrativa, área operativa. Y ahí ven que puede que Catalina sea una excelente mesera y nos atraiga muchos clientes, pero con esta hoja de vida ya se cerró las puertas en la empresa. Por otro lado, tenemos esta hoja de vida. Esta es de una nutricionista. Acá nos aparece entonces el nombre, nos aparece cuál es la profesión de ella. Nos dice que soy una nutricionista dedicada y apasionada. Tengo 7 años de experiencia en asesoramiento nutricional personalizado y educación alimentaria. Acá en la experiencia laboral nos está poniendo, qué pena con ustedes, nos está poniendo cuáles son esas experiencias o esas funciones principales que ella ha presentado. Entonces, no nos dice en forma de chisme 20 cosas, sino que nos está contando en palabras puntuales cuáles son esas funciones. Entonces, otro mito que nosotros tenemos, que cuando enviamos la hoja de vida, no, es que yo la voy a enviar con esto, o si le quito, o si le pongo. No,
Antes esas hojas de vida eran de 7 páginas, de 10 páginas, y esas hojas de vida no eran, digamos que muy amenas para que el entrevistador comenzara a validar la información. Ya lo que se busca es que esas hojas de vida sean muy compactas, muy completas, pero que sean cortas, 1, 2 páginas. No es necesario, o un mito que tenemos, es que a la hoja de vida le tengo que adjuntar cédula de ciudadanía, registro de nacimiento, todos mis diplomas, todas las cartas de certificación laboral, tengo que adjuntarle también, no sé, todas las cuentas, no. A esa hoja de vida solamente le debemos de adjuntar o poner ahí la información que yo les mencionaba. Ya si te llaman a entrevista y te indican, venga Pepito Pérez, necesito que traiga estos soportes, lleve sus soportes. De lo contrario, no es necesario que usted a su hoja de vida sea un mamotreto ahí de 15 páginas, de 12, de 10, porque en realidad lo que estamos haciendo es perder tiempo usted adjuntando todos los documentos o dinero si la está entregando física, porque ya las impresiones o sacar la hoja de vida es costoso. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo ideal es que solamente entregue su hoja de vida sin necesidad de adjuntarle todos los soportes. Ya, si a usted lo llaman a entrevista y le indican, necesito que adjunte todos los soportes, se traiga una hoja de vida con soportes, la debe de llevar. De lo contrario, no es necesario. Listo. Acá, entonces vamos a validar los tipos de entrevista y vamos a tumbar todos esos mitos y esos miedos que nos da cuando nos llaman a una entrevista laboral. Primero, tenemos el miedo que, ay no, mañana tengo una entrevista laboral. Dios mío, ¿qué me irán a preguntar? ¿Qué me irán a decir? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a llamar a Pepito a que me cuente. Ay no, yo qué, bueno, entonces ese miedo, muchachos, desbloqueémoslo. Una entrevista laboral no es que yo me vaya a sentar allá con el presidente y que me va a interrogar y que me va a hacer de todo, no. En esa entrevista laboral hay un objetivo muy claro. Digamos que hay que verlo desde 2 puntos. La empresa que quiere y yo que quiero. Para la empresa, la entrevista es un momento para evaluarlo a usted, si usted sí tiene el cumplimiento con el perfil que ellos están buscando. Si usted se ajusta a esa cultura organizacional que yo les mencionaba y si tiene las competencias para ese cargo. ¿Y usted qué va a mostrar en esa entrevista o cuál es el objetivo de esa entrevista? La entrevista es para que usted demuestre esos conocimientos y esas habilidades para suplir esa adaptación a ese cargo. No piensen solamente que es que esa entrevista laboral es para la empresa, no. Usted también tiene que mirar si esa empresa va a cumplir o va a suplir todas esas necesidades que usted tiene, no solamente en lo económico, sino también si usted necesita un tiempo para compartir con su familia, si usted necesita o está aspirando a crecer en la empresa. Entonces, desbloqueado ese miedo, la entrevista laboral se mira desde ambas partes. ¿Qué quiere el candidato? ¿Qué quiere la empresa? Y no es un que, ay, no, qué miedo, qué miran a decir, qué miran a preguntar. No, eso es algo que tenemos que ir dejando de lado porque en esas entrevistas laborales no pretendemos corcharlos, pretendemos es conocerlos. Y si usted no habla bien de usted y si usted no se conoce a sí mismo, ¿quién más va a hablar de usted? Yo creo que el vecino no va a decir las cosas positivas o no va a contar que usted tiene capacidad para o no va a decir que usted tuvo experiencia en. Entonces ahí está, si yo Estefanía Gil me llaman a una entrevista y no tengo la capacidad de hablar sobre mí misma y sobre mis capacidades, no sé quién lo hará. Entonces ahí está, desbloqueemos eso. Ahora vamos a mirar los tipos de entrevista que nos pueden hacer. Directiva o cerrada son esas preguntas donde usted dice sí o no. Hay unas preguntas o tipo de entrevista que están muy enfocadas a preguntas abiertas, donde le dan a usted la posibilidad de extenderse, de contar con mucho detalle. Hay entrevistas que son grupales, que son con otros candidatos. Importante, otro mito que tenemos en esas entrevistas grupales. Ah, no,
Eso nos citaron a todos, pero seguro ahí va el que ya va a ganar. Eso lo hacen solamente como por no dejar o por no dejarlo a uno tirado o no. Esas entrevistas grupales se dan para conocer o ampliar un poco su información y cuando son, digamos que varios puestos de trabajo o un puesto muy estratégico, lo que se busca es mirar esa persona que le sobresale sobre el resto del grupo. Entonces, no es que, por ejemplo, no es que ahí ya tienen el preferido. O no, seguramente es que en esa entrevista, no, pues ¿para qué voy a ir? O yo ¿para qué me voy a organizar? No. En esas entrevistas lo que se busca es mirar cuáles son esas oportunidades de mejora o esas potencialidades de los candidatos para tener una elección, digamos que mucho más abierta. En las entrevistas virtuales que son como las que más estamos haciendo en el momento, tenemos el pensamiento que, o el mito, no es que eso detrás de la pantalla nada se nota. Muchachos, eso sí se nota. Si yo me pongo acá a pelear con el internet y yo soy jue madre, es que como se me va el internet, esa señal tan intermitente, y es que tal cosa, yo empiezo a moverme acá, ustedes lo van a notar. Y eso pasa en las entrevistas laborales. Ahí notamos, por ejemplo, si la persona tiene capacidad de trabajo bajo presión, qué va a hacer en un momento en el cual en el trabajo se salga algo de control que no está, por ejemplo, premeditado. Bueno, o que yo a la entrevista me conecto con la pijama, es que es a las 9, yo me levanto a las 8:55, con el busito acá con estos fríos que están haciendo, yo para qué me voy a quitar el buzo, me cojo un moño y me conecto, no muchachos, en las entrevistas virtuales todo se nota, creemos que porque estamos detrás de una pantalla, no se va a fijar si yo me conecté con la pijama, no se van a fijar si estoy por acá peleando con el internet o si no estoy poniendo cuidado y estoy mirando a ver que ya pasó el de los aguacates y no he salido a comprárselo. Entonces, siempre, siempre en las entrevistas virtuales, que son como las que más se están presentando en el momento, incluso van a estar más pendientes que la entrevista presencial. En la entrevista por competencias, como nos mencionaba ahora el compañero Johnny, yo les decía que la metodología es STAR. Esa metodología entonces, ¿qué significa STAR? Situación, qué pasó, dónde y cuándo, la tarea, qué debo hacer, a qué me enfrenté, la acción, qué hice, qué sentí, cómo me comporté y el resultado, cómo concluyó dicha situación y cuál fue el resultado. Por ejemplo, resulta que en la empresa en la cual yo trabajaba, era una empresa bastante grande porque tenía 4 sedes, entonces desde ahí se hacía todo el proceso de selección. Un día llegó un chico al cual se le hizo todo el proceso de entrevista, además no pasó, se le dio el correo de agradecimiento. Al otro día regresó súper bravo que por qué no había pasado, que cómo así, si yo era el mejor y eso así en el escritorio y tal cosa. Entonces, esa situación, entonces, ¿qué? Vamos a empezar por la S. ¿Qué pasó? ¿Dónde y cuándo? Ya sabemos qué pasó, dónde pasó en la empresa y cuándo y por qué, ¿cierto? En la tarea, ¿qué debo hacer con él? ¿Me pongo a alegar con él o qué hago en el momento? ¿Ustedes qué consideran que es lo más adecuado? Ponerme a pelear con él, tirarle un vaso, darle con no sé, con el palo de la escoba. No, no, eso es agrandar el problema. Ujú. Pero entonces, Listo. ¿qué se hace? ¿Qué, ¿Qué se qué puede hacemos hacer, ahí? Johnny? ¿Qué hiciéramos con este chico? Bueno, Maxi, Maxi hay que 7 dice que escucharlo. Primero que yo, escucharlo. Hay un sí, comentario. Sí. primero hay que escucharlo, pero también hay que gestionar la situación, ¿cierto? Para que no se vaya a salir de control. Listo, entonces ahí vamos con la acción. ¿Qué hice y cómo me comporté? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento con ese chico dándole al escritorio? ¿Ustedes qué hacen? ¿Sacan la escoba? ¿Le tiran el termo con el tinto? ¿Qué harían ustedes? Primero que todo terminar, dejarlo que termine de hablar y desahogarse
y ya explicarle muy bien por qué no pasó, cuáles fueron los motivos por los cuales no pasó y ya mirar qué reacción tomará ante eso. Gracias, Carolina. Listo. Entonces ahí está donde vemos que diariamente nosotros en el área laboral nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones que nos van a poner al límite. Mi trabajo era seleccionar candidatos. A mí nunca me dijeron, vea Estefanía, en cualquier momento va a llegar cualquier Pepito Pérez, la va a insultar, le va a decir de todo. A mí no me prepararon para eso y en ningún trabajo nos van a preparar para eso. Ahí está lo de las habilidades blandas. Si yo no hubiera tenido gestión emocional, si yo de pronto no hubiera respirado, ¿qué me hubiera puesto a hacer yo? No, yo le tiro el tinto. No es que yo le doy con un palo, no. Ahí está donde nosotros, venga, respiramos, miramos la persona. Qué pena porque está frustrada, qué está pasando, venga, siéntese, hablemos, miremos qué pasó, tu perfil por qué no se adecua al cargo, exactamente qué vimos en la entrevista y empezar un diálogo. Y ya, entonces, en esta misma entrevista por competencias, miramos cuál fue el resultado. ¿Qué pasó con el chico? Si siguió peleando, alegando, si vio que eso no lo iba a llevar a ninguna parte, si más bien desistió, pidió disculpas, se fue, vimos que de pronto estaba pasando por un mal momento, económicamente no estaba bien y contaba con el trabajo. Entonces, esta es la metodología que más se está usando no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, como lo mencionaba el compañero Johnny, y se usa más que todo en el proceso de entrevista. Entonces, ahí vamos ya con las preguntas frecuentes que nos hacen en el momento de estar en una entrevista laboral y ya tumbar los últimos miedos y la preparación para esa entrevista. Preguntas Estefanía, frecuentes. Claro. también para que la vas teniendo en el tintero, nos pregunta Maxi Cielo, también ahorita hacía esta pregunta, ¿qué estrategias serían efectivas para utilizar, para realizar las pruebas psicométricas, ¿cierto? De pronto para que la vamos teniendo ahí en el tintero. Listo, para que no se nos pase. Esas Sí, pruebas psicométricas o psicotécnicas sí o sí las debe hacer usted. ¿Por qué? Cuando usted comienza a abrir el link, lo primero que le van a preguntar, muchas veces no leemos, es, ¿usted autoriza que la cámara se encienda en determinado momento? A eso le damos sí, 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 sí. Cuando la cámara se encendió y tomó la foto, resulta que lo está haciendo el hermanito, o que yo estoy entrevistando a Cielo y la foto que tomé fue por allá de un señor. Entonces, primero, las pruebas psicotécnicas las hago yo, porque el entrevistador se va a dar cuenta si les está haciendo otra persona. Segundo, un lugar en silencio para que no me interrumpan mientras que yo realizo las pruebas. Hay pruebas muy cortas, hay otras pruebas que son un poco largas, entonces tener el tiempo de hacerlas. Ah, no, yo tengo estos 10 minuticos, yo hago eso en un momentico, no. Hay pruebas que incluso son hay, por ejemplo, el PF16 son de 83 preguntas y no estoy mal, entonces voy a tener que sacar de mi día un tiempo para poder contestar con tranquilidad. Si yo sé que es que el bus pasa por acá a las 8 y son las 7:50 y tengo que irme en ese bus, entonces yo empiezo, sí, 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 no, más o menos, entonces ahí voy a ver que el resultado no va a ser el mejor. Otra cosa, no estar con nervios, porque ese es un mito que ahorita mencionamos y es que no están evaluando si es que yo padezco esto o eso solamente se hace a los locos o para qué eso, no. Esa prueba va a evaluar esos rasgos de personalidad exactamente en el mundo laboral o cómo se van a adecuar con esa, digamos, con ese clima organizacional que se está presentando para dicha empresa. No es solamente hacerlas por hacerlas, porque también se va a ver en el resultado, sino que primero hacerlas yo, segundo sacar un espacio, tercero tener el tiempo para hacerlas, cuarto, no pensar que esas pruebas son palabra de Dios y que es verdad que yo soy así. No, son una herramienta que se está usando en las diferentes organizaciones, pero no significa que sean palabra de Dios. Y quinto, que que por hacer esas pruebas y sacarlas, digamos que mal o bien, porque no hay palabra, no hay respuestas buenas ni respuestas malas, ya me van a descartar del proceso, no. Entonces, es como tener eso en cuenta antes de generar los procesos de pruebas psicotécnicas.
Bueno, en cuanto a las preguntas frecuentes, le van a decir, venga, cuénteme de usted, indíqueme por favor cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, usted dónde se ve en 5, en 6 años o cuáles son esas proyecciones. Importante, nunca solo se van a enfocar en el área laboral. Te van a preguntar sobre todas las áreas de tu vida. Te van a preguntar sobre tu familia, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, sobre el nivel educativo, por qué renunciaste o por qué te terminaron contrato. Entonces, no es solamente irme preparado. Ay, no, es que, no, pues que yo qué voy a responder. No, es saber que hay preguntas que no todos los psicólogos hacemos las mismas preguntas, pero sí van por la misma línea. Conocerte desde las diferentes áreas. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y uno, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué yo para qué voy a preguntar qué me gusta hacer en mi tiempo libre? O, no, háblame de tu familia. ¿Y yo para qué le voy a hablar de mi mamá o mi papá? Pues no, qué bobada. Incluso, uno de los mitos en las preguntas familiares. Creemos que más es ganador, mientras que hay cositas que se deben omitir, como por ejemplo, un día yo estaba haciendo una entrevista laboral, le pregunté al chico, ¿tienes hijos? Ay, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo una hija, pero yo no sé si es mía. No, mi mamá me dice que es que se parece mucho a mí cuando yo era chiquito, pero es que yo no sé. ¿Ustedes creen que esa información es relevante en el momento de la entrevista? Yo considero que no, porque independientemente si sea o no de él, pues usted como psicóloga, pues como profesional, eso no tiene nada que ver con la pregunta pues que se está haciendo. Sí, no, y ya. Así Exactamente. es. Allá vamos. Creemos que no tenemos que contarle toda nuestra vida a ese entrevistador o no, apenas yo omita eso. No, eso es algo que no es relevante. Es incluso, digamos que te va a bajar puntos, por decirlo en palabras coloquiales, y vos me decís que, no, es que yo no sé si es mío. Imagínese que es que mi mamá me dijo que se parecía mucho a mí, pero yo todavía no sé. Estefa, Maxi, y por así tranquila, ejemplo, Carolina. ¿ustedes qué tips nos darían como para uno no cometer esos errores? Porque a veces los nervios lo llevan a uno a eso, a bloquearse o a que la mente no conecte con la lengua y así, y empieza uno como a decir barrabasadas. Para que no pase eso, ¿qué tips son buenos? Eso, aparte pues de la preparación y eso, que una vez sí llega a la entrevista, le hacen la entrevista virtual y uno se bloquea. Listo, súper importante. Ahí está como, digamos que los tipos de preparación. Es normal que como seres humanos nos quedemos como, ay, como en blanco, como bloqueados. Ahí está donde nosotros podemos decirle, qué pena contigo, Pepito Pérez, o qué pena con usted, señor entrevistador, regáleme un minuto, por favor, yo cohesiono mis ideas o organizo mis ideas y ya le doy mi respuesta. Es muy normal porque es que eso nos pasa a nosotros y le pasa a absolutamente todos. Entonces, hay una pregunta que ay, o no la entendí bien, o me la repite por favor, o me la repite en otras palabras, o regáleme por favor un minuto, yo adecuo bien mis ideas y ya le doy una respuesta. Y no es contraproducente uno hacer eso, de pronto uno no queda un poquito como mal al pedir ese tiempo. ¿Qué opinas? Claro que no, Caro, porque como yo te mencionaba, nosotros somos seres humanos, no estamos, digamos que diseñados como unas máquinas que tenemos unas respuestas de forma inmediata y es muy normal que en las entrevistas o nos ganen los nervios o no entendimos bien la pregunta o algo que nos distrajo en el momento que por allá alguien metió un grito. No, qué pena con usted, ¿me podría repetir la pregunta o me regala por favor un minuto? Yo adecuo mis ideas para contestarle. No es contraproducente, no te va a bajar puntos. Es incluso mejor pedir ese minuto para dar una mejor respuesta a dar una respuesta que no tiene nada que ver con lo que te acaban de preguntar. Así es. Bueno, Gracias. seguimos avanzando. Sí, Carolina, tranquila, dale. No, que muchísimas gracias y tenía como esa pequeña inquietud. Bueno, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Algo en el chat? En el chat, pues no es relevante, la verdad, dice Johnny, pero dice que se quedó con la curiosidad de saber si era la hija o no. Eh, Ana María Gómez tiene la manito levantada. Ana María, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ana Sí, ahí sí María, te te Hola, escuchamos. escuchamos. ¿cómo están? Qué pena. Hablando, o bueno, tomando el tema de hablar de más, tuve una experiencia que sí quiero aprovechar la oportunidad y saber, pues, en este caso, nuestra profesional, ¿qué me puede decir al respecto? Fue una pregunta puntual de la persona que estaba haciendo el proceso, me dijo por qué había terminado mi anterior contrato y pues yo dije la verdad, no sé si es que fue mucha información, pero simplemente les dije que por una hospitalización que se presentó en mi familia, en este caso mi abuela, pues yo necesitaba el tiempo y por eso renuncié. Al cabo de finalizar el proceso me dice que no pasé por mi situación familiar, porque ellos necesitaban una persona que pues que fuese constante y que formara parte de su equipo, digamos, a largo plazo. Y pues yo retomé mi vida laboral porque pues gracias a Dios todo se resolvió, que también se los di a conocer. Entonces no sé si ahí en ese tipo de situaciones uno no puede hablar con la verdad o qué responde uno o no sé. Pues yo quedé como con esa duda y pues quería como compartirles porque quedé impactada, o sea, me generó también mucha frustración en el sentido que yo decía, bueno, y qué pasa si uno tiene un hijo y se le enferma? ¿Qué pasa si mi prioridad es un familiar, cierto? Es algo que le puede pasar tanto al psicólogo que está haciendo el proceso como a uno, ¿no? Claro que sí, Entonces, Ana. no sé ahí qué pasaría. Muchas gracias. Listo, no. Entonces, ¿qué debemos de tener muy en cuenta? En el momento de que nos realizan ese tipo de preguntas, debemos de ser muy estratégicos. ¿A qué hace referencia? En el momento en el que te preguntaron el por qué desististe o por qué renunciaste, listo, entonces dijiste la verdad, efectivamente pasaste por un proceso familiar, entonces de pronto, ¿qué nos faltó? O a mí como profesional, ¿qué hubiese también mirado? Si me hubieses dicho que tienes una red de apoyo o una red familiar que se compone, no sé, de tíos, primos, familiares que tienen la capacidad también de hacer ese cuidado, que fue porque en ese momento, digamos que estaban pasando por otra situación adversa o en su defecto ya habían como culminado ellos de cuidar a tu abuela. Entonces es como eso, ser muy estratégicos y mostrar que vas a tener una red de apoyo que te va a ayudar en caso de, por ejemplo, lo de los hijos. Lo de los hijos es algo que siempre te van a preguntar. Estefanía, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo hijos. Tengo un hijo, está escolarizado, tiene tantos años. Para su cuidado cuento con el apoyo de su abuela materna o cuento con el apoyo de mis hermanas o mis hermanos que trabajan en tales horarios, entonces tengo la capacidad de retomar mi vida laboral. Entonces es eso, es como ser muy estratégicos en esas preguntas. Si sabemos que nos van a preguntar, que en todas las entrevistas va a estar esa pregunta que dicen, ¿usted por qué o cuál fue la causa de finalización? Entonces, siempre tener ya de pronto desde el día anterior o antes de la entrevista, pensar cuáles son esas preguntas, esas respuestas, que no es que estemos diciendo mentiras, estamos diciendo la verdad, pero estamos dándole una solución de una vez. Listo, yo sí tengo, yo sí lo hice, pero ¿qué puedo hacer si se vuelve a presentar? ¿O qué puedo hacer o qué me respalda en caso de? Entonces vuelvo a lo mismo. Muchas veces en las empresas le preguntan sobre los hijos. Venga, y usted tiene, venga, Estefanía, ¿y usted tiene hijos? Ah, sí, yo tengo una hija, yo soy madre soltera, vivo solamente sola acá en Don Matías, me pasé hace 15 días. ¿Ustedes creen que con esa respuesta que yo acabé de dar puedo quedar entre una de las finalistas para ese empleo? Para las empresas, lo más seguro es que no,
Porque si dicen, bueno, una mujer sola que acaba de llegar a un pueblo que no conoce de pronto guarderías incluso, que no conoce cuidadores de la zona, que el círculo cercano como la familia está lejísimos de ella, entonces esa persona lo más seguro es que no va a estar o comprometida en las horas laborales en lo que es laboral, porque va a estar pensando que dejó el hijo en la casa, que se le va a quemar, que no va a desayunar, que no va a almorzar, que se le va a salir por la calle, que se lo van a robar, que se le va a meter el vecino, Entonces todo ese tipo de cosas van a influir en que la empresa tome esa decisión. Entonces ahí está, ser muy estratégicos en las respuestas, no es decir mentiras, porque lo contratan a usted y se van a dar cuenta que es que usted necesita 10 permisos por tal cosa, no, es ser muy estratégicos a la hora de responder, mostrar con la verdad, pero darles de una vez como la contraposición, decirles, sí, tengo esto, pero también tengo esto. No sé si de pronto respondí tu pregunta, ¿te queda alguna duda? No, sí, me queda muy claro. De hecho, pues curiosamente yo hablé de eso. Les comentaba como que nosotros ahí habíamos identificado como esa red de apoyo familiar que nosotros trabajamos en equipo por la salud de ella. Bueno, en fin, lo cierto del caso es que yo aprendí la lección y nunca más volví a tocar el tema en las siguientes entrevistas, pues ya gracias a Dios me logré ubicar, pero ya no volví a mencionar el tema y simplemente dije que no, que me retiré porque algunos cambios no, pues no eran acordes como a mis expectativas y ya. Y pues ya de en adelante no lo volví a mencionar. No, Muchas gracias. incluso efectivamente puede que esa sea una de las contestaciones, porque no estaba, digamos que en congruencia con lo que estabas necesitando en el momento. Pero sí, muchas veces en los procesos que tratan ese tipo de temas, que son temas delicados, siempre se tienen en cuenta es cómo los vas a solucionar en caso de que pasen. O quién te va a apoyar, cómo vas a hacer, si sí vas a tener la capacidad, si sí vas a tener la posibilidad, porque suena feo, pero desde el área de las empresas a ellos les interesa es su empresa. Les interesa que la persona que va a ingresar tenga toda la capacidad de suplir con esas necesidades que se presentan en el momento. Entonces, ahí está, ser muy estratégicos con lo que vamos a responder. No es que digamos mentiras, pero digamos que las corporaciones son o se conoce como el juego corporativo, es aprender a jugar o a entender cómo se está moviendo el tablero para nosotros también tener las capacidades. Hay preguntas que nosotros nos dicen, venga, si usted fuera un animal, ¿cuál sería? Y uno, un animal, y yo para acá ser un animal. No, venga, y están mirando si usted tiene capacidad de resolución de problemas. Ni siquiera le van a mirar que usted qué animal eligió. Le van a mirar las características que usted le dé a ese animal. Hmm, no, y empiezan. Es que un animal, no es que a mí me gustan mucho los pollos. Bueno, dele características a ese pollo. O no, es que un animal pa' qué, uno que... No, esas preguntas son esas preguntas corchadorcitas que uno dice, ¿y un animal pa' qué? Un animal, ni siquiera se van a fijar si usted dijo águila, si dijo rinoceronte, si dijo un pollo, si dijo una mariposa, se van a fijar en esas características que usted le va a atribuir a esos animales directamente. Algo también muy importante, chicos, es la preparación para la entrevista. La ropa se ve, no es que yo le quiera criticar a usted sus tenis, su pantalón, su chaqueta, no. Estamos mirando si usted va a tener la capacidad de acople a la norma. Si usted va con sus crop tops y con sus chores o su pantalón roto hasta por acá, o que usted como hombre va con una pantaloneta que es con unos mochos y la pantaloneta se le sube hasta acá, casi hasta la nuca, va con su gorra, va comiendo chicle, todo eso de forma inmediata va a quedar descartado, porque usted a mí me ingresa a la empresa a las 8 de la mañana la primera semana, pero ingrésame pues los otros días a ver cómo hacemos. Entonces, no es que los queramos criticar, que le queramos mirar los tenis, que es que estos no son de marca o es no. Es para mirar si usted sí se va a acoplar a la cultura organizacional de la empresa, si se va a acoplar a la norma, si sí se va a dejar guiar, por decirlo de alguna manera.
También otro mito, creemos que porque ya nos llamaron a entrevista ya estamos contratados. No, hay muchos filtros en un proceso de entrevista laboral. Los filtros van a depender de todas de las empresas a las cuales nos postulemos. Hay empresas que terminan ya así, ya entrevista, contratado. Hay otras que te hacen pruebas psicotécnicas, hay otras que te hacen exámenes médicos en su mayoría, hay otras que te hacen otro tipo de entrevistas ya con la persona que sería tu líder. Hay otra que te hace incluso polígrafo, pero el polígrafo digamos que ya está muy mandado a recoger, pero también lo hacen. Entonces, uno de los mitos es eso, no es que me llamaron a entrevista, ya soy contratado, no. Otra cosa, pensamos que la hoja de vida gigantesca es la que más llama la atención, no. Uno en una hoja de vida tarda segundos. Uno como psicólogo tarda segundos en mirar esos puntos estratégicos. Entonces, ponerse a pasar 10 páginas para llegar a lo que usted necesita no va a ser bueno. Entonces, también bajarnos eso de la cabeza, que mandar la hoja de vida con 15 hojas va a ser más productivo que mandarla con dos, no. Entonces, esos son como algunos de los mitos que tenemos en el proceso de entrevista, algunas de las preguntas frecuentes, cómo nos debemos de preparar y ya les voy a robar los últimos minuticos para mostrarles cómo pueden ingresar al servicio de Confama para mirar en la búsqueda de empleo en caso de que lo estemos haciendo de una vez. Si ustedes ingresan desde su navegador, pueden ingresar al activo digital de empleo con fama. Ahí les van a aparecer hasta 4.000 ofertas que tenemos en el momento en todo Antioquia. Esas ofertas van desde el área comercial, el área administrativa, el área operativa. Ahí ustedes pueden filtrar por región, por tipos de vacantes. Ahí les van a indicar, por ejemplo, en qué municipio están, cuál es la empresa, si el salario también está de pronto que no esté confidencial. Ahí en toda la descripción ustedes se van a poder postular. Como les mencioné, tenemos hasta 4.000 ofertas en el momento. Lo único que deben de hacer es dar vacante, dar a ver vacante y le deben de dar en postularme. Bueno, yo no me voy a postular porque no soy analista de SST, pero ya ustedes se postulan si cumplen con los requisitos de la vacante. Muy importante eso, porque listo, puede que en el momento necesitemos pues el trabajo y muchas cosas, pero necesitamos también cumplir con el perfil de la vacante, ¿no? Muy rico ser coordinador de Coca-Cola o coordinador de Bancolombia para uno estar paseando, para que a uno le paguen muy bien, pero si el perfil no se adecúa, lo más seguro es que no me llamen. Entonces es mirar esos perfiles con los cuales nos estamos postulando también. Entonces, para finalizar, no sé si tienen alguna pregunta, ya les robamos 10 minuticos. Entonces, Bueno, agradecer pues a Estefanía este espacio y como ella pues lo acabo de mencionar, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si tienen otro mito, si tienen de pronto otro miedo que de pronto hayan traído aquí a este encuentro, muy bueno que aprovechemos el profesionalismo de Estefanía, el cual pues nos ha orientado de manera pues como asertiva en este proceso y muy importante desde Confama que estén pues como en este ciclo de orientaciones laborales, porque también recuerden que desde la Católica del Norte, desde el líder de graduados, es uno de nuestros fuertes también, digamos, con ustedes, con los estudiantes, con los afiliados también de Confama, que es nuestra caja de compensación, tener pues como toda la información pues como a la mano y obviamente pues también digital, no sé, Estefa, si en el chat también puedes dejar como el contacto tuyo como psicóloga y mentora del Centro de Empleo de Confama para que si alguna de las personas que estén interesadas pueda, digamos, más personalmente, pues como algunas sugerencias. Y la grabación nos dejan ahí el correo o contacto y se las enviamos pues como al WhatsApp, no hay ningún problema, listo. Si alguien tiene alguna otra sugerencia, alguna pregunta, en el chat también les dejamos la encuesta de satisfacción que hacemos desde la Universidad pues, Católica del Norte también para que
nos evalúen para cada día mejorar como los procesos que nosotros llevamos ya acá y también algunas sugerencias que nos puedan pues como dar. Ahí volví a enviar pues como el enlace. No sé si este de Confama también necesita pues como un registro de este encuentro, pero la grabación queda. Listo, claro que sí. Nosotros hacemos un proceso que se llama mentoría talento. En la mentoría talento lo que les ayudamos es a construir la hoja de vida y a construir un perfil e incluso hacer el registro en las plataformas de búsqueda de empleo que son confiables. ¿Por qué? Muchas veces, ay, es que yo me postulé a tal vacante, pero me pidieron 50.000, o que yo me postulé por allá a tal vacante y para irme a hacer los exámenes me cobran 100.000 o me cobran tal cosa. No. Ahí directamente en lo que nosotros o lo que nosotros apoyamos desde el centro de empleo son empresas legalmente constituidas que sabemos que efectivamente van a tener, digamos que esa vacante activa, que está con todos los parafiscales, que no te van a pedir absolutamente nada de dinero para hacer las postulaciones. Entonces, les voy a dejar mi número en caso de que les interese hacer parte de la mentoría de talento, como les mencioné o como les mencionó el doctor Octavio. La Fundación Universitaria Católica del Norte está muy centrada en ustedes, también quiere que luego de que ustedes culminen ese proceso educativo, se enruten con su propósito laboral, que puedan culminar o digamos que juntar todos esos conocimientos. Entonces, por eso también desde Confama nos unimos para también, digamos que apoyar todos los procesos. Ya les voy a dejar entonces el número de contacto, cualquier duda, pregunta, por favor me indican. Si de pronto en el activo digital o en algo que nosotros llamamos boletines, que se ronda mucho en todas las regiones, sea en Medellín, en el Oriente, en el Occidente, Magdalena Medio, si les interesa alguna vacante que esté gestionando Confama, por favor me indican, nosotros hacemos el envío o remisión de hoja de vida a las empresas, ya nosotros digamos que se les facilitamos ese primer paso, que es que la empresa vea su hoja de vida. Ya si su hoja de vida es una hoja de vida llamativa, ya usted se consigue su trabajo en esa entrevista laboral. Entonces, por acá les voy a dejar el número, quedo súper pendiente en lo que les pueda ayudar, si de pronto se van a postular a alguna vacante o algo parecido, y ay, es que tengo mucho susto y es que no sé qué miran a decir o no sé qué miran a contar, también me pueden escribir para contarles un poco de lo que puede pasar en esa entrevista laboral, de lo que le pueden preguntar, o es que cambia mucho también incluso del cargo al cual nos vamos a postular, de los perfiles que se manejan en las empresas, también depende de cuál es la cultura organizacional que se orienta. No es lo mismo postularnos, no sé, para un Colanta que para un Frisbee, o postularnos para un Bancolombia que para un Italcol, un Concentrados. Entonces, siempre tener en cuenta qué hoja de vida estamos enviando, cómo la estamos enviando, no tener ese susto de que, ay, no, y es que ya esas pruebas psicotécnicas, ¿para qué? O tener el miedo de que ya nos mandaron una entrevista y que me van a corchar o me van a preguntar un montón de cosas todas raras. No, muchachos, si nosotros no tenemos la información clara sobre nosotros mismos, lo más seguro es que el vecino no la va a ir a contar por nosotros. Entonces es tener esa seguridad y eso, esa seguridad en uno mismo, y saber que si yo me postulé es porque tengo la capacidad de suplir las necesidades de ese puesto. Listo, entonces ahí les dejé el contacto, quedó súper pendiente. Cualquier duda o pregunta también incluso se la pueden hacer llegar a Octavio, que él ya no la escalaría al centro de empleo, y para darles entonces respuesta lo antes posible. También les voy a dejar el número de la asesora del centro de empleo, que ella también es muy muy rápida en cuanto a las postulaciones, o también les puede brindar mucha información sobre el MPC, que es el mecanismo de protección al cesante o subsidio al desempleo. Cuando estamos sin empleo y estuvimos vinculados a una caja de compensación, nos dan el monto de 1.950.000 aproximadamente, que es 1,5 salarios mínimos. Entonces, toda esa información es con mucho gusto, se las daría también mi compañera Maribel, que les voy a dejar acá también el contacto, o en su defecto también me pueden escribir a mí y tenerme un poquito de paciencia para contestarles. Bueno.
Claro que sí, Estefanía. Nuevamente, pues agradecer como toda esta orientación y estos requerimientos que se necesitan sobre el mundo laboral. Muy buena la participación y la asistencia de ustedes. Esa interacción también facilita pues como el proceso de aprendizaje y la idea es que también estemos pues como conectados. A los que preguntaron por la grabación en el chat, claro, a los que diligencien pues la encuesta y dejan como el número de teléfono y el correo desde el correo de graduados@ucn.edu.co el día de mañana que ya pues cargue bien esta grabación, se les puede enviar para que la tengan pues como referencia. Estefanía, de verdad, mil gracias. De verdad por esta orientación. Más adelante, si Dios quiere, nos volveremos a conectar pues como contigo y a todos los participantes y asistentes. De verdad que también les agradecemos el conectarse con este espacio y esperamos que se hayan resuelto alguna de las inquietudes, mitos o miedos que tienen sobre el mundo laboral. Feliz noche, feliz descanso y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Bueno, Estefan, feliz noche. Dios te bendiga. Mañana, si Dios quiere, nos hablamos. Chao.